Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a continuar viendo ese libro tan especial de Apocalipsis que yo creo que al transcurrir estas sesiones nos ha permitido entender que las cosas que pasaron, que le sucedieron a Israel, todo lo que vivió ese pueblo, que era un pueblo infiel, nos puede también pasar a nosotros si no hacemos las cosas de la manera correcta y nos deja pensando en que de verdad, cuando estamos con el Señor, tenemos que cumplir lo que Él desea para nosotros. A veces somos necios, hacemos lo que no le agrada, el Señor nos perdona, ya nos ha dado su salvación, pero procuremos hacer las cosas bien y que al estar en esta tierra, de verdad, seamos sus testigos y testigos fieles. Vamos a continuar con las trompetas, que ya es, pues que nos muestra cómo se va incrementando ese castigo sobre Israel. Los libros históricos nos permiten ver qué fue en realidad lo que pasó con ese imperio romano acabando con Israel, cuáles fueron sus motivos. Entonces es muy importante ir a la historia y revisar lo que ella dice. Dice en las trompetas, en las primeras 5 trompetas, dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Todo esto ocurrió en la tierra de Israel. Acordémonos que cuando en la Biblia se habla de la tierra, generalmente es de la tierra de Israel, no del globo terráqueo, no de la tierra en general, sino de la tierra de Israel. La segunda trompeta, con la segunda trompeta, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Con la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Con la cuarta, no hubo luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Con la quinta salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces esas son las 5 iniciales. Cuando cuando vemos este lenguaje y vamos a la historia, nos empezamos a dar cuenta que es lenguaje profético y que lo que está diciendo acá son cosas que realmente le pasaron a ese pueblo de Israel que están habladas en ese lenguaje profético. Por eso cuando hablamos, nos relacionamos aquí con lo que nos decía Zacarías, lo que decía Isaías, encontramos muchas similitudes en este lenguaje que utiliza Juan en este libro con lo que hablaban los profetas. Acordémonos que en el año 66 los judíos se alzaron contra Roma y pues obviamente Roma era un imperio muy grande. En un momento que nos vamos a dar cuenta más adelante, los judíos piensan que ganaron, pero pues ese juicio se va a seguir desencadenando hasta al final ser Jerusalén completamente destruido, igual el templo, para cumplir esa profecía que hizo Jesús. Eh, Dice en el versículo 9, capítulo 9, versículos 13 al 16. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Estos 200 millones es otra cifra simbólica que hace referencia a esos aliados que Tito ya tenía presupuestados y que estaban esperando a su orden para empezar a asediar Jerusalén. Dice en el versículo 17: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Está mostrando cómo eran esas legiones romanas que estaban asediando y atacando a Israel. O sea, Israel ya estaba completamente vencido, o sea, no podía hacer mucho. Tenían esos aliados que eran montones, con esa cifra simbólica de 200 millones, los cuales no iban a dejar que Israel siguiera en pie. Todos querían y se habían propuesto destruir a Israel. ¿Por qué? Porque ese era un juicio que se estaba cumpliendo, un juicio de Dios. Dice en el capítulo 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, bueno, aquí voy a hacer una pausa cuando habla de langostas, igual en los libros proféticos, cuando habla de esas langostas que salieron sobre la tierra, generalmente lo que está haciendo es hablar también de plagas, o sea, no son langostas como los animalitos, como los insectos, no son plagas, habla es de plagas, esa plaga que está llegando,
se está acabando con la tierra, con los árboles, con el mar de Galilea queda ensangrentado de tantos judíos que están muriendo, ¿cierto? Esa sangre hace que, pues, obviamente no puedan tomar el agua y que se contaminen los ríos, siendo también contaminado el río Jordán. Entonces, esas plagas hacen que empiecen a morir muchísimos hombres. Dice que la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los hombres, está hablando de que muchos van a morir en ese asedio a Jerusalén y en esa guerra que tienen los israelitas contra Roma. Dice, mm, bueno, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, este pueblo está siendo exterminado, pero esos moradores de Israel, de Jerusalén, lo que están haciendo es que siguen manteniéndose en adorar a esas imágenes, en hacer las cosas de la manera incorrecta. Entonces, lo que está diciendo acá es, esas personas no se arrepintieron. Si se hubieran arrepentido, seguramente el Señor les habría salvado, pero no se arrepentían. Ellos seguían en lo que sabían que estaba mal. Seguían ignorando al pobre, seguían queriendo salvarse solamente ellos y los demás no importaban. Entonces, por eso vino esa guerra que va a acabar finalmente con Jerusalén y con el templo. Dice en el capítulo 10, que es uno de los capítulos más enigmáticos de este libro, porque vamos a ver lo que pasa. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Entonces es muy importante. Hay un mensaje que están dando esos 7 truenos y Juan lo que está haciendo, pues es escribir todo lo que ve, todo lo que está viendo y lo que le dice ese ángel es, no escribas eso, séllalo. O sea, esas palabras solamente las escuchó Juan y nosotros no sabemos qué dijeron los truenos. Entonces, aquí hay algo extraño. Esos truenos que estaban hablando, pues eso solo pues lo sabe Juan, obviamente, y el Señor. Dice en el versículo 7 al 11, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces aquí le está dando un mensaje clarísimo a Juan. Juan se come ese librito, que ya lo vimos en los profetas, se come ese librito le sabe dulce, pero le amarga el vientre. Ese librito le produce una sensación doble. Algo como le sabe rico, es dulce, pero va a haber un juicio con Israel, va a haber un juicio para su pueblo y en ese juicio van a morir muchos. Eso es triste, eso le amarga el vientre, pero a la vez Juan sabe que eso es lo que tenía que hacer, porque era un pueblo que había cometido demasiadas injurias contra el Señor, que había hecho lo incorrecto y tenía, pues merecía ese castigo. Entonces por eso ese librito le genera como un sentimiento encontrado a Juan. Es dulce, pero a la vez es amargo. Eh, y lo que dice aquí es que el tiempo, va a llegar ese tiempo, esa total consumación, donde el tiempo ya no va a ser más y se va a consumar ese misterio de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús nos lavó con su sangre, nos limpió con su sangre y estableció ese nuevo pacto. Pero ¿qué pasa? Todavía estaba en pie.
la ciudad que se suponía que era esa ciudad de Dios, que era Jerusalén, ¿cierto? Con ese templo que había sido construido para Dios y en el que el Señor había dicho que iba a estar su presencia. ¿Qué pasa? El pueblo había hecho las cosas mal, había hecho las cosas de manera incorrecta, el Señor dijo que iban a ser castigados, Jesús lo profetizó, entonces eso ya no va más, ese templo ya se va a acabar, ya el Señor, ya Jesús dio su vida por nosotros, ya nos lavó, ¿cierto? Pero muchos de los judíos, muchos de esos israelitas que están muriendo, pensaban que como el templo seguía en pie, pues lo de Jesús era una farsa, era una mentira, eso no pasaba nada porque es que el templo, ellos seguían haciendo, adorando imágenes, ellos seguían haciendo lo que querían, no tenían en cuenta a las viudas, no tenían en cuenta a los huérfanos, pero el Señor había dicho que todo eso ya no iba a ser más. ¿Por qué? Porque ya había un nuevo pacto que era el pacto con su sangre. Por la sangre que Él derramó, nosotros hicimos un nuevo pacto y ese antiguo pacto ya no iba más. Entonces, ese antiguo pacto seguía en pie al estar Jerusalén en pie y al estar ese templo funcionando, pero eso se iba a acabar. O sea, iba a llegar ese punto cero que ya no iba a funcionar más para que los judíos abrieran los ojos y se dieran cuenta. Pero lo que vemos es que no se dan cuenta, ellos siguen eh, hablando cosas que no son, no se arrepienten, quieren seguir en lo que estaban. Entonces, al decir nuevo pacto, dice en Hebreos 8:13, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando el Señor entrega su cuerpo, entrega su vida por nosotros, muere, nos libera, nos quita las cadenas del pecado, nos hace nuevas criaturas. Lo que hacemos, lo que está haciendo es ese nuevo pacto. Y ese antiguo pacto que estaba, que era por Moisés, por la ley de Moisés, que estaba en el templo, que estaba en ese pueblo que se suponía que era el pueblo de Dios, que tantas veces lo decepcionó, que tantas veces hizo lo incorrecto, pues en ese momento ya está próximo a desaparecer. Porque ese Jerusalén va a ser completamente arrasado y como el templo, como lo vimos, igual. Dice, vamos aquí a ver ese versículo de Ezequiel donde habla de cómo se comió también el rollo y cómo ese rollo también le generó a él que era dulce en su boca. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Las palabras que Ezequiel, el rollo que Ezequiel se come, es dulce. Ezequiel sabía que el pueblo estaba mal y Ezequiel sabía que venía ese juicio justo sobre ellos. Eso fue dulce. Y lo que está haciendo el Señor es dándole sus palabras, las palabras de Dios para que vaya a profetizarle a su propio pueblo. Por eso dice que no es un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Ezequiel conoce claramente la lengua de su pueblo y les va a hablar y ya sabemos lo que va a pasar. Ellos tampoco van a hacer caso. En el capítulo 11, versículos del 1 al 2. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses fue exactamente lo que duró ese asedio contra Jerusalén. ¿Qué pasa? Le daban, o sea, sitiaron, la ciudad está completamente sitiada, están los aliados ayudando y la tienen ahí porque lo que quieren es destruirla, quieren que se rinda. Entonces no llegan a destruirla, no llegan, no entran, sino que empiezan a asediarla por 5 meses afuera y pues la gente que queda adentro no tiene comida, no tiene cómo vivir bien, no puede, o sea, esas personas que se quedaron porque no le hicieron caso a la profecía de Jesús para haberse ido, haberse alejado, como los que sí conocían lo que había hecho Jesús, esas personas que se quedaron ahí, pues lo único que están haciendo es morir, morir y maldecir. Dice, pues sí, perdón, sí. Dice en el capítulo 11, versículos del 3 al 5. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aquí está hablando de dos testigos y esto ha generado montones de interpretaciones. Eh, Han dicho que son Moisés y Elías, han dicho que los dos testigos, acordémonos que Jesús fue claro en que Elías ya vino porque Elías era Juan el Bautista, y el Señor lo dice. Moisés pues obviamente ya había venido, y esos dos testigos vamos a ver lo que se habla acá. Dice en Jeremías 5:14, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. ¿A quiénes? Al pueblo. Entonces, de esos dos testigos, ¿cierto? Va a salir fuego, de su boca va a salir fuego y van a devorar a sus enemigos. Esto es lenguaje profético. No quiere decir que sean dragones, que esos dos testigos sean dragones. ¿Quién piensan ustedes que serán esos dos testigos? Lo que nos deja ver el libro de Apocalipsis, bueno, pues sigamos y ya se los digo más adelante quiénes son. Dice Zacarías 4, del 2 al 6, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando que Zorobabel es uno, le estaba hablando el Señor Jehová le está hablando a Zacarías diciéndole que Zorobabel iba a ser uno de sus dos testigos. Zorobabel lo que iba a hacer era que por medio del Espíritu Santo que moraba en él, ¿cierto? Por medio del Espíritu, él iba a hacer cosas maravillosas y no necesitaba ni gran ejército ni fuerza para hacerlo. En Santiago nos dice, ahí empezamos a ver qué es eso de que de su boca saldrá fuego. De que su boca saldrá fuego no quiere decir que vayan a ser dragones, que salga fuego textual, sino que cuando ellos hablan, cuando nosotros hablamos y tenemos el Espíritu del Señor, de nuestra boca sale fuego. Fuego que puede llegar, acabar con el enemigo, fuego que puede hacer que las cosas cambien, fuego que puede hacer, como lo vamos a ver ahorita, como hizo Elías, que el cielo se cierre y que no llueva. Cuando nosotros hablamos con el Espíritu de Dios, pueden pasar cosas maravillosas. Y nos lo dice Santiago, en una carta que vimos hace poco, en el capítulo 5 versículos 13 al 15. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es para analizarlo. ¿Qué significa? El pueblo de Dios tiene un poder y la oración nos permite que ese poder se desencadene. La oración permite que cuando hay una persona enferma, nosotros oremos por esa persona y esa persona se levante. Nosotros que estemos felices y podamos alegrar a otros. Y que cuando una persona no cree, podamos decirle una palabra y que esa persona pueda ser atraída hacia el Señor, no porque nosotros tengamos un poder, sino porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos habilita para hacer eso. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es una cosa que nosotros tenemos que empezar a creer. Hay doctrinas que dicen que porque nosotros declaramos, entonces pasan las cosas. No, no es porque uno declare, o sea, no es porque tú digas, declaro en el nombre de Jesús. No, eso no es. Es porque tú tienes al Espíritu Santo morando en ti. Y cuando tú le pides al Señor, el Señor te lo concede. Porque Jesús está ahí y Jesús nos ayuda. Dice en Hebreos 3:6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Si yo mantengo firme en el Señor me ayuda y está conmigo. Vienen cosas malas, pero yo oro porque las cosas se mejoren, yo oro porque las cosas se solucionen y el Señor es el que se encarga de organizarlo todo. Dice en 1 de Pedro 2:4 al 5, acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro sacrificio es hacer la voluntad del Señor. Nuestros sacrificios todos los días, a pesar de que vemos injusticias, a pesar de que recibamos cosas que no sean tan agradables, seguimos y nos mantenemos en pie, firmes en Jesús, que es el que hace que nosotros hagamos cosas que pensaríamos que no podemos hacer. No, no las hacemos nosotros, las hace ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Esos testigos no son otros más que el pueblo de Dios, el verdadero Israel. Nosotros somos los testigos. Los testigos son ese pueblo que salió cuando creyó que en la profecía que les había dicho Jesús, que cuando vieran que que Jerusalén estaba asediada, salieran de Jerusalén, que fue lo que hizo la gente que sí conocía, que sí creía, salieron y no tuvieron que soportar todo ese dolor que tuvieron que soportar las personas que se quedaron adentro. Entonces, ese pueblo de Dios son esos dos testigos. Porque son dos testigos. Acordémonos que para los judíos, para que algo sea legalmente aceptable, tiene que tener dos testigos. Por eso cuando la Biblia habla de algún tema, generalmente siempre hay dos o más testigos para garantizar que sí es verdad eso que está diciendo. Cuando la Biblia solo menciona una vez algo, pues simplemente está informándonos algo, pero cuando lo menciona dos veces, eso ya es ley, eso ya es algo que nos podemos ir a revisar y que nos da testigos, nos da otro testigo, otros testigos más. Entonces, esos dos testigos tienen que ser dos, porque tienen que ser legalmente aceptables que es ese pueblo de Dios, como fueron Josué y Zorobabel, cuando vinieron a reedificar el templo, que eso lo vimos hace muchas sesiones, lo vimos y nos permite saber que nosotros somos esos dos testigos. En ese momento los dos testigos eran todas esas personas que habían decidido creer en Jesús, que se salvaron y que estaban ahí para mostrar cómo ellos con el poder que salía de su boca, por el poder del Espíritu Santo en ellos, es como si lanzaran fuego por la boca. Entonces dice eh, en el capítulo 11, versículos 6 al 7, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma, y aquí empezamos ya a ver un poquito con más claridad, que Sodoma que Jerusalén es llamada Sodoma, porque Jerusalén fue la ciudad donde el Señor fue crucificado. Entonces, para que empecemos a darnos cuenta que cuando habla de la gran Babilonia, en realidad está hablando es de Jerusalén. Está hablando de cómo Jerusalén iba a caer. Y lo terrible aquí es que Jerusalén se suponía que era la ciudad de Dios. El templo de Jerusalén era el templo donde moraba Dios. Pero ¿qué pasó? Que por todo lo que hicieron, en sentido espiritual ya se llamaban Sodoma. Y acordemos lo que pasó con Sodoma. Acordémonos que sobre Egipto también cayó un juicio. Sobre Edom, eso lo vimos en los profetas. Entonces, esa ciudad, cuando veamos ahora la Gran Babilonia, ya vamos a saber que la Gran Babilonia no es otra más que Jerusalén, que va a ser destruida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como esos testigos, como ese pueblo de Dios? Pues ponernos ese manto para que la gente empiece, se vuelva y vea que de verdad quién es ese Dios verdadero. Nosotros vamos a tener todo el tiempo a nuestro lado cosas que no son, personas que dicen cosas que no son, naciones bestiales, ¿cierto? Vamos a tener la bestia, que era Roma, que se levanta, y en ese caso lo tenían, los romanos estaban en contra directamente de Israel. Nosotros vamos a tener aquí personas con ideologías que se oponen a Dios y que dicen cosas que no son, pero nosotros estamos llamados a levantarnos. ¿Para qué? Para que ese pueblo de Dios haga lo que tiene que hacer, es dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas.
Dice en los versículos 11 al 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ese pueblo de Dios, que es el testigo, al final fue muerto. Lo mataron, la bestia lo mató. Acabaron con ellos. Y todo el mundo dijo, ay, qué bueno, todo el mundo celebró, porque claro, esos dos testigos que pues no, eran terribles, esos dos testigos había que matarlos. ¿Qué pasa? Que el Señor los lleva hacia Él y están con el Señor. Entonces aquí vemos una cosa más maravillosa aún. Esos dos testigos, que es el pueblo de Dios, que decidieron dar testimonio y hacer las cosas como el Señor quería, esos dos testigos son recibidos en el cielo. Dice en los versículos 13 al 15. 13 y 15, perdón. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Jerusalén se está destruyendo, está siendo acabada, está cayendo, ¿cierto? Pero el Señor aquí deja ver que ya hizo, no solamente con un reino, que era en ese momento, pues que había sido Israel o el reino de Judá, no, todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ese pacto ya ha quedado en firme. Ya ese pacto, al ser destruido Jerusalén y al ser destruido el templo, ya ese pacto anterior ya no es. Ya todos tenemos derecho a ser ese Israel, ese pueblo verdadero. No ese Israel, una nación de Israel que cometió errores y que hizo las cosas de la manera no correcta. No, ese Israel que somos nosotros, el verdadero pueblo de Dios. Y dice en el capítulo 17 diciendo, en el versículo, perdón, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Lo que el Señor había dicho se cumplió. Nosotros somos ese símbolo de ese pueblo, nosotros somos quienes debemos dar testimonio. Los testigos siempre van a ser reivindicados. El que se pone, o sea, el que de verdad cree en el Señor y decide ser testigo, más allá de esa destrucción de Jerusalén y del templo, cuando se consume el juicio de Dios, que no solo va a caer sobre Israel, sobre Jerusalén, sino sobre todas las naciones, porque ahí queda claro que el Señor es Señor de todas las naciones de esta tierra. Entonces, esos testigos están con Cristo. En un templo que no es un templo como ese templo que destruyó Roma, no, es un templo eterno y solamente entran en ese templo los verdaderos testigos del Señor, los que son fieles, los que permanecen, los que no un día piensan una cosa y al otro día se echan para atrás, no, los que saben que tienen el poder del Espíritu Santo y que actúan con el Espíritu Santo. Dicen los versículos 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El cielo está feliz, está recibiendo a ese pueblo, está recibiendo a los verdaderos testigos. Los está recibiendo con esa alegría. Aquí en la tierra está cayendo Jerusalén. El templo está siendo absolutamente destruido. Esa gente que está adentro de las murallas de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, está siendo acabada. Pero el Señor abre ese cielo para que entren los que en él creen y para darle su galardón a esas personas que decidieron ser testigos fieles. Eso es muy importante y es muy hermoso porque nos permite ver que el Señor siempre hace justicia. Llegamos aquí al capítulo de la mujer y el dragón, que es el capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Eso está en los versículos 1 y 2 del capítulo 12. La mujer es un símbolo de Israel y eso lo vemos, hay otro testigo y es Génesis 37, 9 al 10, que nos muestra cómo José tenía sueños
y cuando soñó con las estrellas, bueno, voy a leerlo, era precisamente Israel, eso era un símbolo de Israel. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces lo que estaba soñando José se convirtió en realidad, lo vimos, ¿cierto? Y es que Israel, su padre y sus hermanos, delante de él, se tuvieron que arrodillar, porque pues obviamente los hermanos habían hecho mal y porque Israel volvió a tener a su hijo. Entonces, eso quiere decir que esa mujer es el símbolo de ese pueblo de Israel, del verdadero pueblo de Israel. Dice en los versículos 3 y del 3 al 5. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ojo, esa mujer no es la Virgen, como dicen, no, esa mujer es el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel viene el Mesías, viene Jesús. Es del pueblo de Israel de donde nace el Mesías. Ese dragón tenía 7 cabezas porque era inteligente, tenía 10 cuernos, pues tenía un poder de carácter político muy grande, tenía diademas además, y las estrellas son esos ángeles rebeldes que después vamos a ver que fueron lanzados a la tierra. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tienen lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esa mujer es el pueblo de Israel. Pero, y aquí está la profecía de Jesús, que está también en Mateo 24:16 y en Lucas 21:21. En Marcos 13:14 dice, Jesús dijo, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, el Señor les dijo, cuando vean que están haciendo en el templo lo que no deberían hacer, no se queden en Jerusalén, huyan, salgan de ahí. Los que obedecieron se salvaron, los que no, murieron. En el año 66, que fue 2 o 3 años antes de la redacción del Apocalipsis, se produjo esa sublevación de los judíos contra Roma. Y Roma envió a sus legiones porque pues acabar con Jerusalén, pero lo que pasó es que acordemos que el rey que estaba, hubo un golpe de estado, ese rey que era Nerón, fue derrocado y se suicidó. Entonces, como ya estaba cercada, ya iban a tomar Jerusalén, pero como se murió Nerón, Roma quedó en estado de shock y las tropas romanas lo que hicieron fue retirarse y pues volver otra vez a Roma para ver cuál era la orden, porque ya no tenían cabeza. La cabeza había sido herida. Esa cabeza había sido herida, pero ellos dijeron, los judíos dijeron, nos libramos de esto, nos salvamos, somos los mejores por ser el pueblo de Dios, aunque no hayamos hecho ni cumplido su palabra, nosotros somos salvos, pero resulta que el juicio sí iba a venir, porque Nerón fue sustituido, como lo dice también aquí en el libro de Apocalipsis, por poquito tiempo por un séptimo rey que se llamaba Galba, y los judíos, felices y contentos, decidieron que ellos habían ganado y que sacaron hasta una moneda para conmemorar que habían ganado la guerra contra Roma. Y esos cristianos que sí creyeron en Jesús, ellos se dieron cuenta que algo estaba pasando raro, que estaban haciendo lo que no debían, que estaban viendo la abominación desoladora de la que ha hablado Daniel, entonces salieron de Jerusalén. Cuando los romanos regresaron a Roma, perdón, a Jerusalén, de Roma, porque ya habían escogido a Galba como el nuevo emperador, lo que hacen es ya, lo cercan a Jerusalén, vienen todos los aliados y acaban con absolutamente todo. Entonces vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero que tengan la posibilidad de leer, pues hasta dónde vamos, que tengan la posibilidad de leer libros de historia sobre la historia de Israel, sobre lo que pasó con Roma, que puedan, por ejemplo, también leer sobre los Césares, saber quién fue Nerón,
porque es importante que nos demos cuenta de qué clase de personas tenían el poder los romanos, cómo era ese Nerón, cómo eran todos los emperadores que habían pasado por Roma. Y nos vemos en 8 días. Espero que tengan una feliz y bendecida semana y hablamos.